Carlos Mena Brito es ingeniero químico egresado en 1965 de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1968 estudió la maestría en Ingeniería Química en la Universidad de California en Berkeley. Trabajó durante 32 años, del 66 al 99 en Pemex. Su labor estuvo relacionada con el uso de herramientas modernas para mejorar la operación, la administración y la planeación de la empresa. Las principales aplicaciones las realizó en la simulación de estrategias para controlar la contaminación, la optimización de la producción y distribución de productos. Y además, la elaboración de planes integrales de desarrollo de la industria. De 1999 al año 2000, al frente de la división industrial de Bureau Veritas mexicana, trabajando en el área de evaluación y prevención de riesgos. De 2001 a 2004 fue asesor en materia energética del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Del 2005 al 2020 trabajó en el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, donde fue el director ejecutivo y colaboró estrechamente con el doctor Molina desde la creación del centro. Durante 52 años fue catedrático de la Facultad de Química de la UNAM, donde impartió diversas materias, la última de las cuales fue la sustentabilidad empresarial. Asimismo, dirigió tesis de licenciatura y de maestría en las áreas de diseño, simulación y optimización de procesos, así como modelación matemática de la contaminación atmosférica y de los sistemas energéticos. Es autor de más de 40 publicaciones en las áreas de simulación y optimización de procesos, modelos de la contaminación, planeación estratégica y desarrollo energético sustentable. Fue presidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y en el 86 ingresó a la Academia Mexicana de Ingeniería, en la cual fue presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Química y prosecretario de dicha institución. En la conferencia El cambio climático, nuevos desafíos y oportunidades para el mundo y para México, damos la bienvenida al ingeniero Carlos Mena Brito. Bueno, como ustedes saben, el cambio climático es un gran desafío para la humanidad. Y este gran desafío se ha visto complicado con los eventos recientes, de los cuales comentaremos en un momento. Recordemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos del cambio climático. Antes se le llamaba más contundentemente el calentamiento global, porque realmente el cambio climático que está ocurriendo en nuestro planeta es el resultado de un proceso que se disparó a partir de la revolución industrial principalmente, en el cual hemos estado cambiando la composición de la atmósfera, y esto ha traído como consecuencia un calentamiento gradual tanto de la atmósfera como también incluso de los mares, y con consecuencias devastadoras como muchos de nosotros hemos ya experimentado. Empecemos hablando muy brevemente de lo que es el cambio climático. Bueno, en esta gráfica presento simplemente algunos de los mitos que existían. Me atrevo a decir que existían porque afortunadamente ya casi nadie los plantea, pero conviene recordarlos. El primer mito es que muchos expertos opinan que los cambios de clima observados son naturales y no tienen relación alguna con la actividad humana. Ese es el mito. La realidad es que los verdaderos expertos, los miembros del IPCC,
están de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y que es sin duda provocado por la actividad humana. Ya no hay ninguna duda a este respecto. Otro mito es que los cambios de clima empezarán a ocurrir a finales de siglo y probablemente sean benéficos. Ese era el mito. La realidad es que los impactos del cambio climático ya están ocurriendo y sin duda empeorarán si no detenemos la emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, el otro mito era que no era prudente enfrentar el cambio climático porque el costo sería prohibitivo. La realidad es que el costo de tomar las medidas para mitigar el cambio climático es mucho menor a los impactos que está provocando si no se toman acciones, que provocará si no se toman acciones. Y que estamos en riesgo de llevar al sistema climático a cambios abruptos e irreversibles con impactos catastróficos para la humanidad. Esto es la convicción de todos los que saben y le entienden al asunto, y gracias a ello es que pues realmente el mundo por fin está tomando en serio esta amenaza y acciones para enfrentarla. Son tres básicamente los gases de efecto invernadero que están calentando el planeta: el dióxido de carbono, que es el más conocido, el metano, que es derivado, que es básicamente el gas natural que usamos mucho, y el óxido nitroso, que es otro gas que también tiene efectos de invernadero. Y entre estos tres gases, todos los cuales han aumentado en su cantidad en la atmósfera, básicamente a partir de 1800, como se ve en estas gráficas que aquí se presentan el aumento en los últimos 300 años y en los últimos 10,000 años, y es muy claro que es a partir de 1800 cuando el aumento en la cantidad de estos gases en la atmósfera está provocando estos efectos de calentamiento global. Esta gráfica ilustra muy claramente cómo hay una correlación muy directa entre el cambio de temperatura, el aumento en la temperatura y la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono y las emisiones de este gas, básicamente debido a la quema de combustibles fósiles y a los cambios en el uso del suelo. ¿Qué implicaciones tiene el cambio climático? Bueno, son muchas las implicaciones. Esta tabla un poco complicada nos trata de ilustrar todos los sistemas que se están afectando en el mundo. El sistema del agua, los ecosistemas, la producción de alimentos, el impacto en los litorales y en la salud. Y pues dependiendo de qué tanto aumente la temperatura, pues obviamente el impacto de este calentamiento es mayor y más catastrófico para la humanidad. Aquí se analizó esto se analizó en 2007, pues que podría ir desde 0 hasta 5 grados el aumento. Ahorita ya estamos arriba de 1 grado y el acuerdo que se ha tomado es tratar de detenerlo en 1,5, cosa que, por cierto, ya es imposible de alcanzar por lo que diré a continuación. Realmente la lista de los impactos del cambio climático es gigantesca. Antes poníamos muchas fotos para alarmar a la gente y preocuparla. Ahora eso ya no es necesario porque pues prácticamente ya todo el mundo está consciente, pero mire, produce incendios forestales, inundaciones, ondas de calor, tormentas y deslaves, la acidificación del mar, sequías y desertificación, daños a los corales, pérdidas en las costas, y especialmente para México, por su ubicación en el norte, en el hemisferio norte, entre dos océanos y su gran diversidad de ecosistemas, somos muy vulnerables al cambio climático. Las repercusiones para México más graves se centran en la posible desertificación acelerada,
en sequías e incendios que estamos presenciando continuamente, y en inundaciones, tormentas y huracanes. Todo el país es susceptible a estos daños, y algunas regiones más susceptibles que otras, pero los efectos sobre la economía del país de este cambio climático que se está disparando, pues son muy importantes, y en el caso de México, todas son negativas. Son muy pocos los países que se pueden beneficiar, entre comillas, de un cambio climático. Son básicamente pues Canadá y Rusia, pero ni ellos van realmente a beneficiarse por razones que después discutiremos. En el caso de México, bueno, pues esta gráfica ilustra, espero, claramente el problema con los ciclones. La cantidad de ciclones y su gravedad e intensidad está aumentando continuamente, y México está expuesto a ciclones tanto en el litoral del Atlántico como del Pacífico. Y específicamente hablando un poquito de Quintana Roo, pues todos ustedes saben de la cantidad de huracanes que de categorías muy serias han ingresado a la península de Quintana Roo y de Yucatán en general, perdón. Y bueno, pues esto solo puede aumentar con el avance del cambio climático si no lo logramos detener. En general, una de las amenazas principales es para los arrecifes de coral en el mundo en general, que se están perdiendo de una manera acelerada, y algunas regiones están en crisis realmente por esta causa. En el caso de Quintana Roo, los arrecifes coralinos del corredor costero de Quintana Roo son uno de los ecosistemas más diversos y económicamente más importantes para el país, y en los últimos años han muerto proporciones importantes de estos corales. Bueno, ya voy a detener toda esta parte alarmante. Solo es para recordarles de la importancia y la gravedad del problema que enfrentamos. Ahora hablemos de México y de cuál ha sido la actitud de México ante el cambio climático. La primera conferencia mundial sobre el clima fue en 1979, y la última, que ocurrió a finales del año pasado en Glasgow. Esta línea del tiempo nos ilustra los principales eventos. Arriba de la línea están los eventos internacionales importantes, y abajo de la línea está lo que México ha hecho al respecto. Mencionaré solo algunos de los eventos más importantes. El protocolo de Kioto, que se acordó en 1997, pero que entró en vigor después, fue ratificado por México muy rápidamente, y este protocolo fue el primer esfuerzo en el cual los países desarrollados se comprometieron a reducir sus emisiones y de apoyar a los países en desarrollo para que ellos también redujeran sus emisiones. Este fue un evento importante, un acuerdo muy importante, que sin embargo pues no logró plenamente sus objetivos, porque en un momento dado de la historia Estados Unidos decidió retirarse del protocolo de Kioto, como ustedes recordarán, y bueno, eso no lo ratificó, y eso frenó mucho los impactos positivos de ese protocolo. Ha habido muchos planes que cada año se reúnen varias veces los negociadores, y ha habido reuniones, incluso hubo una en Cancún, pero voy a hacer referencia solo a las últimas. El Acuerdo de París, que se alcanzó en el 2015, fue el primer compromiso realmente global
para enfrentar el problema después de que terminó el periodo de compromisos del Protocolo de Kioto. Y ese Acuerdo de París, haremos referencia después a él con más detalle, también fue, por supuesto, ratificado por México, y México se comprometió a tomar varias acciones en el contexto del Acuerdo de París. Y el otro evento importante es el más reciente, el Pacto Climático de Glasgow, que acaba de ocurrir a fines del año pasado, y en el cual pues se aumentan las metas de reducción y se comprometen la mayor parte de los países del mundo a hacer un esfuerzo muy grande para lograr estos avances. México siempre había sido un país líder en el tercer mundo, bueno, en el mundo en desarrollo, para no hablar de lugares, en enfrentar el cambio climático, pues porque somos muy vulnerables y porque tenemos muchas oportunidades para mejorar. Desgraciadamente, en la última reunión, en la de Glasgow, pues cambió esta posición de México, esta actitud de México ante el cambio climático. Estas reuniones, que en resumen se llaman COP, conviene recordar qué es la COP. Es la Convención Marco de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y es el foro en el que los países negocian las acciones para enfrentarlo. Tiene muchos años de operar, pero en realidad no ha tenido impactos suficientes ante el reto que enfrentamos, principalmente porque Estados Unidos no había ratificado y no se había comprometido suficientemente, lo cual afortunadamente ya ocurrió. En París, en la COP21, por fin se firmaron el primer acuerdo vinculante, es decir, obligatorio para todo el mundo sobre el clima, y se convino en limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados, alcanzar cuanto antes el nivel máximo de emisiones y aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. Esta es la esencia del Acuerdo de París. México, en este acuerdo, se comprometió a reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% las emisiones de carbono negro. Y adquirió compromisos específicos, por ejemplo, generar el 35% de la energía limpia en el 2024 y 43% al 2030, reducir en 25% las fugas, venteos y quemas controladas de metano, controlar las partículas negras y el hollín, sustituir en la industria nacional los combustibles pesados como el combustóleo y el carbón por gas natural, energías limpias y biomasa, abastecer de gasolina y diésel de ultrabajo azufre a todo el país. Principalmente estos fueron los compromisos que adquirió en el Acuerdo de París México. ¿Cómo se establecen estos compromisos? Bueno, a través de lo que se llaman las contribuciones nacionales voluntariamente determinadas. Son compromisos voluntarios de reducción de emisiones que cada país elaboró y presentó ante el Acuerdo de París. Estos compromisos deberán cumplirse a más tardar en el año 2030. Y bueno, debe incluir varias acciones específicas, decir cómo se van a lograr estas reducciones. Se comprometió voluntariamente a reducir 22% las emisiones respecto a la línea base. El acuerdo también contiene algo importante. Cada país debe comunicar una nueva comunicación cada 5 años que debe ser más ambiciosa que la anterior.
Y eso debió haber ocurrido el año pasado. En el caso de México no ocurrió. Perdón. ¿Qué ocurrió en Glasgow en esta última reunión de la COP? Aunque debió haber sido más ambicioso el resultado, realmente se dio un paso en la dirección correcta. Hubo avances muy importantes en varias áreas, aunque no son suficientes para detener en 1,5 grados el calentamiento global. Muchos pensamos que esta meta de 1,5 grados ya es imposible de alcanzar, pero podemos aspirar a detener el calentamiento en 2 grados si se toman todas las acciones que mencionaré a continuación. Pero hubo avances importantes. 74 países anunciaron su intención de alcanzar la neutralidad de emisiones, o sea que ya emitan la misma cantidad que absorben en las próximas décadas. China anunció su plan para llegar al máximo de emisiones en el 2030 y lograr la neutralidad de emisiones antes del 2060. La India, que nunca había aceptado comprometerse, se comprometió a la neutralidad de emisiones en el 2070 y a generar el 50% de su electricidad con fuentes renovables en el 2030. Más de 1,000 ciudades se comprometieron a alcanzar este efecto cero de emisiones en el 2050. Entre ellas, por supuesto, la Ciudad de México, la de Monterrey y la de Guadalajara. Se acordó que para la COP27 los países deben presentar metas de reducción de emisiones más ambiciosas. Esta reunión va a ser este año en Egipto. Y México se comprometió a presentar un plan más ambicioso. 46 países ofrecieron eliminar totalmente el uso de carbón. México no estuvo entre ellos. 109 países firmaron un compromiso para reducir en 30% sus emisiones de metano. 141 se comprometieron a detener y revertir la deforestación. 41 ciudades, 34 países y 11 empresas acordaron trabajar para que solo haya vehículos de cero emisiones en el 2035 para los principales mercados y en el 2040 para todos los mercados. Esto es algo muy importante porque es consecuencia de que las empresas automotrices ya decidieron girar hacia los autos eléctricos o de hidrógeno. Los países desarrollados ofrecieron cumplir con sus compromisos de movilizar $100,000 millones anuales para apoyar los esfuerzos climáticos de los países en desarrollo. Ofrecieron también duplicar el financiamiento para la adaptación en el 2025 para alcanzar $40,000 millones. Muchos países están requiriendo urgentemente adaptarse al cambio climático y están disponibles estos financiamientos. Se acordó alinear al sector financiero con los objetivos de net cero hacia el 2050. Este es muy tardío, debe ocurrir antes. Más de 400 firmas financieras que controlan más de 130 trillones de dólares, trillones de los nuestros, se comprometieron a alinear sus portafolios a los objetivos de net cero para el 2030, que ya está a la vuelta. Se acordaron las reglas después de 5 años de negociación para el mercado global de carbono, evitando la doble contabilidad. Esto costó mucho trabajo, pero es muy importante, como veremos después. Estas gráficas están un poco complicadas, pero pues el mensaje es sencillo. ¿Qué países se han comprometido a alcanzar las emisiones netas cero? Bueno, Bután ya lo consiguió, Barbados, Malvinas y Mauritania en el 2030, y así, aquí hay una lista de todos los países que se han comprometido y en qué año lo van a lograr, ¿no? La mayor parte en el 2050, incluidos el Reino Unido, los Estados Unidos, Corea del Sur, etcétera, Francia,
En el 2053 Turquía, en el 2060 está China, está Rusia, está Ucrania, y en el 2070 la India, México no está en esta lista. Otra cosa importante que ocurrió en Glasgow, la oferta de África del Sur se tradujo en un documento en el que anunció un plan de mitigación ambicioso y creíble, condicionado a que haya apoyo económico y técnico del exterior. Es un documento extraordinario. Como ustedes saben, África del Sur depende básicamente del carbón y el plan es eliminar eventualmente el uso del carbón, pero para eso está requiriendo apoyo. En esta misma reunión de Glasgow, los Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea anunciaron en Glasgow su compromiso de aportar $8.500 millones en los próximos 3 años para apoyar lo que llaman en Sudáfrica una transición justa. O sea, se trata de recuperar, de salvar a las gentes que se quedarían sin empleo, reentrenándolos, etcétera. Y realmente está tan bien hecho la propuesta de África del Sur que generó esta oferta de los países desarrollados. Esto es algo muy importante que México pudo haber hecho también y esperemos que lo haga para la reunión de Egipto. Aquí se resume muy brevemente qué tenemos que hacer para resolver este grave problema en los próximos 30 años, con la tecnología disponible que ya existe, independientemente de que seguramente va a haber nuevas tecnologías, pero con lo que ya existe, el cambio que tiene que hacer el mundo y México es un cambio muy profundo. Principalmente hay que dejar de quemar carbón y petróleo para producir electricidad y usar gas natural solo como combustible de transición. Y esta transición, todos los modelos indican que no debe durar más de 20 años. Hay que electrificar el transporte, lo cual ya está ocurriendo, los edificios y la industria. Hay que rehacer la red eléctrica para suministrar electricidad limpia, porque no están diseñadas las redes para ese fin y se van a tener que rehacer en gran medida. Hay que maximizar el uso de energías limpias y renovables y del hidrógeno verde. En un momento hablaremos en detalle qué es esto del hidrógeno verde. Pero además de todo esto, que ya en sí es una transformación muy grande de la economía, va a ser necesario, cosa que no pensábamos hace 15 años, desarrollar e implementar energía nuclear limpia y segura. No se puede resolver el problema sin usar la energía nuclear. Y también hay que ampliar la captura y uso y almacenamiento de carbón, del dióxido de carbono. Hay que capturarlo en las chimeneas y reinyectarlo o utilizarlo con otros fines. Y hay que implementar una nueva revolución verde en la agricultura. La lista es mucho más grande, pero escogí estas actividades para ilustrarle a ustedes que lo que tiene que pasar es un cambio fundamental en la manera en que se produce y se consume la energía, y esto conlleva una transformación de todos los sistemas en el mundo. ¿Qué es el hidrógeno verde? Desde nuestro punto de vista es una nueva oportunidad para México que esperemos que no la dejemos pasar. Bueno, el hidrógeno es muy abundante, su consumo no emite gases de efecto invernadero cuando es verde, es fácil de almacenar y transportar, es muy versátil,
permite convertir el dióxido de carbono en hidrocarburos, sirve para almacenar y transportar la energía, pero tiene un alto costo de producción actualmente y un alto consumo de energía, y es muy volátil e inflamable. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Ustedes ya han oído o oirán hablar pronto de los distintos colores del hidrógeno. El hidrógeno, al quemarse, no genera contaminantes, solo produce calor y vapor de agua. Actualmente el hidrógeno se produce a partir de gas natural o del petróleo y conlleva la emisión de dióxido de carbono, por eso se le llama hidrógeno gris. Si se captura y secuestra el dióxido de carbono, como decíamos hace un momento, se obtiene un hidrógeno limpio, el llamado hidrógeno azul. Limpio, pero tiene el problema de que hay que almacenar el dióxido de carbono en el subsuelo. Pero se puede producir sin emisiones mediante la electrólisis del agua. Si la electricidad que se utiliza en esta electrólisis proviene de energías renovables, como la eólica, la solar, la hidráulica y prácticamente también la geotérmica. Ese hidrógeno verde es la solución. Es parte de la solución, debo decir. ¿Por qué ahora la economía del hidrógeno? Hemos hablado del hidrógeno desde hace 50 años. Bueno, por estas razones. El mundo por fin está enfrentando seriamente el cambio climático. La nueva actitud del gobierno de Estados Unidos, su regreso al Acuerdo de París y su ambicioso plan de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero han provocado una serie de acciones de los gobiernos, las empresas y los inversionistas que hacen irreversible este proceso de cambio. Si la humanidad ha de enfrentar con éxito el desafío del cambio climático, esto tendrá que ser recurriendo a la economía del hidrógeno. El hidrógeno verde será un elemento crucial en la estrategia para detener en 1.5 grados, yo diría en 2.5 grados, el calentamiento global. En el mundo ya se tiene en marcha más de 200 proyectos de hidrógeno verde con una inversión superior a los 300,000 millones de dólares. ¿Por qué impulsar el hidrógeno verde en México? Porque es el energético del futuro, porque el potencial para producir en el país es inmenso, existe una infraestructura para transportarlo y almacenarlo, que son los ductos de gas natural, contribuye a la dependencia del gas natural importado, a disminuir la dependencia del gas natural importado, que como ustedes saben en México ya es preocupante. Nos permite aprovechar más y mejor las energías limpias intermitentes como la eólica y la solar. Es un insumo muy importante para desulfurar los combustibles fósiles. Las refinerías requieren de mucho hidrógeno para quitarle el azufre a sus combustibles y ese hidrógeno puede ser hidrógeno verde. Su desarrollo conlleva la creación de muchos empleos y por su dotación de recursos y su ubicación, México es muy competitivo para la exportación de hidrógeno. Una breve descripción de qué está pasando a este respecto en el mundo. 30 países tienen ya definidas estrategias para alcanzar la meta de cero emisiones, que incluye hojas de ruta para el hidrógeno. Más de 20 países han anunciado prohibiciones a la venta de vehículos de combustión interna antes del 2035. 35 ciudades con más de 100 millones de vehículos están estableciendo límites más estrictos de emisión de contaminantes, lo que obliga a que sean eléctricos o a base de hidrógeno los vehículos. Más de 25 ciudades se han comprometido a comprar solo autobuses de cero emisiones a partir del 2025. Existen 228 proyectos de hidrógeno anunciados en el mundo. 17 de ellos son proyectos gigantescos, de más de 1 gigawatt y más de 200,000 toneladas anuales de hidrógeno. 90 son proyectos industriales para producir electricidad, alimentar a las refinerías, producir amoníaco y metanol y producir acero.
53 son para vehículos y 68 son de infraestructura. Impulsada por el creciente apoyo gubernamental, en el año 2020 la capacidad anunciada de producción de hidrógeno limpio para el año 2030 se incrementará a 6.7 millones de toneladas anuales. Es un gran incremento. Los costos de producción obviamente van a bajar y están bajando ya mucho. Serán 60% menores en el 2022. Los países con planes de inversión más agresivos son Alemania, Australia, Arabia Saudita, que está invirtiendo mucho en hidrógeno, Japón, China, los Países Bajos, Corea, Italia, España y Chile. Chile ha hecho un programa muy ambicioso porque tiene condiciones excelentes para producir hidrógeno verde. Todo lo que está pasando entonces nos dirige a que hay que entrarle bien y rápido a la economía del hidrógeno. Pero la guerra de Ucrania nos hace repensar la estrategia. En el corto plazo no cabe duda que la guerra frenará el proceso mundial de transición hacia la descarbonización, por varias razones. Son muchas las razones, yo solo mencionaré algunas. En primer lugar, Ucrania y Rusia son productores de materiales críticos para los equipos y los sistemas renovables. Son productores de metales que son esenciales para las celdas fotovoltaicas, son productores de litio, son productores de gases inertes como el neón que se utiliza para los semiconductores, y evidentemente una guerra como esta va a dislocar los mercados y por lo tanto la producción de equipos renovables y de equipos en general se va a ver seriamente afectada. Otra razón para la que se frene el proceso de descarbonización es que varios países de la Unión Europea aumentarán sus gastos militares posponiendo inversiones para enfrentar el cambio climático. De eso no cabe duda. El dinero que se va a dedicar a armamentos y a prepararse para la guerra, pues va a dejar de movilizarse para la descarbonización, o sea, para enfrentar el cambio climático. Y para disminuir la dependencia de los energéticos rusos, se está incentivando la producción en otras regiones y países. Hasta a Venezuela están yendo a tratarlos de convencer de que produzcan más y seguramente va a aumentar la producción. Todos estos efectos del corto plazo sin duda van a retrasar la transformación que tan urgentemente necesitamos para resolver el cambio climático. Pero en el mediano y largo plazo, la visión es distinta. El aumento en los precios del petróleo y el gas incentivará el ahorro de energía y hará más competitivas las energías limpias en todo el mundo. Europa Occidental, Japón y Corea del Sur acelerarán sus planes de descarbonización, que ya de suyo son bastante ambiciosos. Los países no petroleros, preocupados por su seguridad energética, impulsarán fuentes propias y renovables. Y todas estas acciones que se van a ir tomando en cuanto se pueda, disminuirán el consumo de energía de origen fósil y estos cambios serán irreversibles. Entonces, irónicamente, esta guerra eventualmente va a terminar ayudando a que esta transformación se haga muy rápidamente. Hay algunas razones para ser optimistas. La historia reciente demuestra que los investigadores y las empresas pueden producir los avances y la reducción de costos requeridos si se dan las condiciones económicas y regulatorias adecuadas. Y la mejor prueba es cómo el costo de la energía eólica y la solar y de las baterías han caído estrepitosamente en todo el mundo. Por otro lado, cada vez hay más capital disponible, por lo que ya explicamos de
de las acciones, de los acuerdos que se tomaron en Glasgow. Los gobiernos en general en el mundo, están dando fuertes apoyos fiscales a la innovación en bajo carbono. Y las grandes empresas han anunciado no solo disminuir sus emisiones, sino descarbonizar sus operaciones y su cadena de suministro. Esto es muy importante. Comprar solo vehículos renovables y usar solo vehículos eléctricos. Para terminar, quiero hablar sobre lo que México puede y debe hacer para enfrentar positivamente, proactivamente este reto que nos plantea nuestro sistema climático. ¿Por qué México está en una buena posición? Bueno, cuenta con los científicos y los ingenieros que se requieren para transformar la economía en una de bajo carbono. El país dispone de inmensos recursos renovables, que es un ingrediente fundamental de la nueva economía. Nosotros en el Centro Mario Molina acabamos de terminar un estudio para definir una ruta de México hacia la economía del hidrógeno y analizando la dotación de recursos renovables, básicamente de energía solar en el norte del país, y la ubicación del país, podemos competir ventajosamente con Chile para no solo producir el hidrógeno que se requiere en el país, sino para exportarlo. Existen muchas oportunidades que en México aún no se han aprovechado para ahorrar energía, que son rentables y se deben hacer aunque no existiera el cambio climático, simplemente por razones económicas. Están identificadas y evaluadas cientos de acciones específicas en toda la economía del país para disminuir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y existe una gran industria automotriz y de autopartes, bien integrada al mercado norteamericano y muy competitiva a nivel mundial. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos implica una extraordinaria ventaja competitiva para proveer energías y equipos limpios y eficientes a Estados Unidos y exportar al resto del mundo. Existen ya propuestas muy específicas que se le han planteado a México para crear un mercado de bonos de carbono en Norteamérica, además del mercado mundial que se está generando, para armonizar los precios del carbono en los 3 países de Norteamérica y para alinear las políticas del clima, la energía y el comercio. Esto está clarísimo en las declaraciones y en las visitas que han hecho a México los secretarios de Estados Unidos. Un compromiso de México bien estructurado a través de atraer inversiones de los países desarrollados a través de los mercados de carbono. Debemos hacer algo similar, y yo diría mejor que lo que hizo Sudáfrica. Y seguramente esto conllevaría a inversiones importantes en México, provenientes de los mercados de carbono. Una reflexión final. El Pacto Climático de Glasgow inicia un proceso de transformación mundial sin precedentes que es irreversible. En México tenemos los recursos para ser muy competitivos en el futuro mercado de la mitigación del cambio climático. Tenemos cada vez más presión social para actuar en el mundo y en México específicamente. Nuestros socios comerciales nos van a obligar a movernos en la dirección adecuada. El Tratado de Libre Comercio en Norteamérica representa una gran oportunidad que no debemos dejar pasar. Muchas gracias.